y Torrecinos. Dios te bendiga. ¿Los de Los Ángeles ya vinieron? Algunos de Los Ángeles, bienvenidos. Bueno, dejemos los saludos para después. Estamos hablando de los misterios del reino. Toda la base la tenemos en 13:11 de Mateo. A vosotros es dado conocer los misterios del reino, a ellos no. Bueno, qué dichosos somos, ¿no? Entonces, a vosotros es dado conocer los misterios del reino, a ellos, a nosotros, no. Entonces van a ver a quienes el Señor les va a dar los misterios revelados y a quienes se los va a negar, por la motivación del acercamiento. Todos se acercaron al Señor, los que oyeron las parábolas, pero a unos se las explicó y a otros no. ¿Por qué y cómo escogió a los que no les iba, a los que les iba a explicar y cómo eliminó a los que no les iba a explicar? Tenía que haber sido por algo que vio. No fue con los ojos cerrados, no. Como cuando se fue a la transfiguración. Pedro, Juan y Jacobo ya los tenía vistos. A los que antes conoció, a estos llamó. Bueno, ¿qué es un misterio? Dijimos. Un misterio es algo oculto, pero no para quedar oculto. En la Biblia, pues. Los misterios de la tierra será para que nadie lo sepa nunca, tal vez. La Biblia está velado, está tapado, pero quien quiera conocer se lo van a destapar. Entonces, si Dios no lo destapa, nadie lo va a saber. Ahora, ¿a quiénes se los destapa y a quienes le dicen no, tú no? Bueno, ¿se recuerdan ustedes cuando llegó el grupo para conocer, para oír del Señor, discipulado? Así que les enseñó las parábolas, les dijo las parábolas, despidió a la multitud. Váyanse sin entender a la calle. Y algo así como para mezclar paralelismos. ¿No se quieren ir ustedes también? No, nosotros no. Bueno. Entonces les digo, bueno, ustedes que están aquí conmigo, vengan. ¿Entendieron las parábolas? Tampoco las habían entendido. Entonces no las habían entendido ni los unos ni los otros. ¿Pero por qué los llamó para explicarles? Porque se van a entender reveladas. En la mañana estaba yo pensando, estoy alrededor de este tema. ¿Por qué razón el Señor dice el Espíritu Santo que se va a quedar después de que yo me vaya, les va a enseñar lo que yo dije y digo? Fíjese bien. Pero nosotros tenemos miles, por no decir millones, de interpretaciones de la Biblia. ¿Quiénes las estarán interpretando? Los hombres. De ahí nacen las religiones, las sectas, los grupos. No, esto es así, y los de aquellos dicen, no es así. Y son cristianos los dos. Y dicen que se van a ver en el cielo los dos. Menos mal que la salvación no es por saber más o saber menos. La salvación es por la sangre de Cristo. Pero entonces, ¿por qué se establece esa diferencia?
Porque va a haber mala enseñanza, buena enseñanza, regular enseñanza, herejías, verdades. ¿Y cómo vamos a hacer si todos dicen que tienen la verdad? Entonces, llamémosle, hay una sola interpretación de la Biblia. Una. Óigame bien, por favor. La del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué hay tantas interpretaciones? Porque no todos oyen al Espíritu Santo. Ahora, por favor. ¿Quién tendrá la interpretación correcta? Si difieren tanto. El Espíritu. Pero ¿cómo hacemos para saber si es el Espíritu que nos está hablando? Mire qué misterio, qué tremendo. Entonces es posible que aquí haya, ojalá que no, haya alguien que diga, ¿será verdad lo que ese señor hermano de Antiojos está hablando? Y sería muy bueno analizar, porque a lo mejor lo están engañando. ¿Cómo va a ser usted? Bueno, hay una sola manera. Que el Espíritu le diga cómo es. Vaya, pero ¿cómo? El Espíritu se supone que si está en todos los cristianos, y debe estar, si no, no es cristiano. De la nueva era, de la nueva etapa. Entonces, ¿por qué no le dice la verdad a todos y nos unifica en la fe ya? Porque no todos tenemos oídos para oír. De los de Él. Por eso dice a los de Él, iglesia, el que tenga oído de la iglesia para oír, oiga. Lo que el Espíritu dice. Haga números. ¿Cuándo iremos a estar en la unidad de la fe? Hasta que nos transformen el coco, hermano. Yo le aseguro, y no quería intentar tal prueba, que les pregunto a dos una misma cosa, no tienen la misma respuesta, y los dos son hermanos que van a estar conmigo en el cielo. Cuando nosotros aceptamos al Señor, o Él nos aceptó, creímos en Cristo, no lo conocíamos. Mucho menos saber qué decía Él, qué quería de tu vida. Después creciste, si es que creciste. Y al crecer, fuiste entendiendo a Jesucristo. Pero no eras ni más salvo ni menos salvo. Solo eras más maduro. Y entendías y aprovechabas más de Cristo. ¿Se recuerdan cuando después dio el ejemplo? Cuando alguien dijo que yo había dicho que la sangre de Cristo no era suficiente. Yo no he dicho tal cosa, es suficiente. Como el mar es suficiente para darte agua, hasta para ahogarte 100,000 veces. Pero depende cuánto te metas. Así te mojas. Alguien viene del puerto y se estuvo 8 días y no se bañó en el mar. Solo se mojó los pies ahí en las olas. ¿No le alcanzó el agua del mar o él no alcanzó a meterse? Había muy poca agua, a mí solo me llegaba. Si muchos se ahogaron, hermano. Ahora entendamos por qué dice la Escritura en la fiesta del vino, de Esther, de Asuero, no obliguen a nadie a tomar vino en la fiesta, pero tampoco no obliguen a nadie a que pare de tomar. Es para mostrar que el vino real de las fiestas del Espíritu se toman a voluntad y la medida la ponemos nosotros, porque Dios no la da a la medida.
Te da todo el Espíritu. Amén, hermano. Dice amén. Diga amén. Entonces, ¿por qué no tenemos la misma medida todos? Bueno, irán a tener algún rango los que ponen oídos para oír. Más bien, traduzcamos. Oídos para entender. O para atender. Una letra nada más. ¿Mire? Entender o atender. Oír, todos oyeron. Entender, no todos. Y atender, esos fueron los que entendieron. Yo me imagino, es una pura imaginación. Ahí estaban los 12 todos los días. Y siempre andaban en disparidades y en emulaciones, envidias. ¿Quién será el primero? Y yo estoy más cerca de Jesús. Y el Señor los miraba. Cuando estaba el Señor ahí, los ponía en orden. Parejos todos. Espirituales todos. Nomás miraba para los lados. Señor, ¿qué hablan? No, Señor. Esos somos nosotros. Los discípulos. ¿Cómo serán los lejanos? Ahora, cuando el Señor estaba enseñándoles, yo me imagino, eso es la imaginación, Pedro, Juan y Jacobo, prendidos, nosotros hablando, discutiendo, no les importaba, mirando el aire. Entonces cuando iba a haber una experiencia grande, que no fueron solo las que se escriben en la Biblia, a saber cuántas experiencias tipo transfiguración, no se llevaba a todos, se llevaba a los atentos. A ver, Pedro, Juan y Jacobo siempre estaban preguntándose, estaban pegados. Vamos, la experiencia de la transfiguración, no solo positiva, la experiencia del Getsemaní. Esa no lo hubieran querido ver. Bueno, ¿por qué? Y luego la murmuración. Siempre hay murmuradores. Ah, cómo no, siempre prefieren a Pedrito, a Juanito y a Jacobito. Los cepillos. ¿Sería por cepillos? Si el Señor no hace acepciones. Por hambre. Tienen hambre, les voy a decir, vengan. Ahí entendemos aquella frase del reino. Envié a los saciados vacíos y a los pobres, hambrientos, hartos. Al que quiere le va a dar, al que no quiere no le da. Por eso el misterio está tapado y hay alguien interesadísimo, se lo descubre, para que lo publique, para que lo comunique. Ahí está. Vacíos. No porque tuvieran, porque creían que tenían. Bueno, usted sabe que hay ricos que creen que son ricos todavía, ya no les queda ni el recuerdo. Solo los malos modales. Bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿Habrá entonces posibilidad de una unidad en la fe? Mire, hermano, yo no quiero ser utópico ni saber qué. Ni siquiera aquí en este mismo instante, que somos de la misma iglesia, del mismo grupo, se supone. Tenemos unidad de la fe. Ahora, si nos vamos a dividir por opiniones, nos dividimos en cuantas cabezas hay aquí. Pero, si recurrimos al Espíritu, pero es que el Espíritu, ¿cómo hace el Espíritu? Una sola manera. Recurramos al Espíritu, al único Espíritu, al que esté en usted si es salvo, al que esté en mí si soy salvo, pero que no actúa si no caminamos para pedirle, si no le arrancamos. El Señor hizo cuando iba a Emaús, como que iba más lejos. ¿Para qué, hermano? Si Él iba para ellos nada más.
¿Simuló que iba para otro lado? No, no tanto. El asunto es que él hizo para ver qué hacían ellos, si le pedían que se quedara o lo dejaban ir. Yo estaba hablando ayer con unos pastores y les decía, miren hermanos, todos ven en la parábola del buen samaritano, al buen samaritano que representa a Cristo, que desciende de Jerusalén, pero no ven al caminante que se aventó a ir a Jerusalén a pesar de los peligros, a pesar de la amenaza de muerte. O sea que el buen samaritano auxilió al que resquebrajado del camino y herido, pero que había arrancado y caminado su trecho para subir. Si se hubiera quedado en Jericó no lo haya. Empezando porque allá estaba muy bien, no estaba herido. Pero cuando en el camino lo asaltaron y hicieron pedazos, se encontró no con la ley, no con el sacerdote, con el amoroso samaritano. ¿Pero quién caminó? Los dos. El uno descendiendo, Dios descendiendo. Si no desciende, no hay salvación. Pero si no te paras a cogerle la mano, no hay salvación para ti. Dos túneles. El túnel aquí y el túnel aquí. Pero si están así, tiene que ser. Muy bien. Bueno, es para decir algo. Vimos la vez pasada el misterio de la ceguera de Israel. Tal vez nos dé tiempo ahora el traslado, el misterio del traslado de los santos. Llámele usted si quiere arrebatamiento, llámele traslación, llámele parucía, lo que quiera. Pero en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, hay un traslado de santos y un dejar de santos. La pregunta para dilucidar este nudo es, ¿va a haber santos en la tierra cuando Cristo regrese con su iglesia? Sí. ¿Y esos santos de dónde salieron? De no saber esperar. Estos santos se debían de haber ido con el Señor. No creyeron su venida, no creyeron muchas cosas, no se prepararon como las vírgenes que no te llevaban aceite, etcétera, aceite de reserva. Se quedaron. Me parece que no recuerdo exactamente, pero en Lucas 12, creo, bueno, 12:36, dice, encontró el Señor al regresar, y fíjense que ese regresar es lo que ahí va a ver que es la parucía, porque encontró al regresar, esa es la segunda venida, el regreso, porque la parucía no es en sí la segunda venida, lo vimos, ¿verdad? La segunda venida es venir a tomar la tierra y gobernarla. Es una. La parucía es una operación adjunta que es una fase de la segunda venida en donde el Señor primero desciende para llevar a sus consagrados y venir con ellos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Por favor, me miden el tiempo, media hora. Por favor, note bien. ¿Ya tiene Tesalonicenses? 1 Tesalonicenses, téngalo ahí, a mano. ¿Ah? Ah, no, media hora. Ahorita media hora. No me corten el tiempo. Bueno, ¿dónde está Tesalonicenses? Debe estar primero antes de la segunda, ¿eh? Muy bien, tenga listo Tesalonicenses primera, que no hay modo que yo lo encuentre. 4:13.
Lo primero que vamos a ver es que en el 4:13 no se va a describir la segunda venida a gobernar, o sea, la Epifanía, sino que se va a describir el acontecimiento cuando el Señor busca a los consagrados de Él para llevarlos a su presencia, sin que el mundo se dé cuenta. Por eso muchos le llaman rapto, pero Él no está robando nada porque es de Él lo que toma. Bueno, veamos otro pedacito. ¿Será, hermano, que hay precedente de esto? Sí. El Antiguo Testamento lo dice en la figura de Moisés. Lo vimos ya, no lo voy a repetir, pero voy a mencionarlo. Moisés regresó a Egipto, en figura de Cristo, tipo, ¿para qué? Cuando dice, te voy a enviar a Egipto, ¿fue enviado a pelear con Faraón? No. Primero fue enviado a preparar a su pueblo con su presencia personal. Y no lo supo Faraón, no lo supieron los egipcios. Seguramente no venía, bueno, empezando porque hacía 40 años que se había ido de Egipto, ¿no? Ya venía de otro modo, su físico. Y su ropa, seguramente de otro modo. Muchos lo vieron, no sabían que era Moisés. Pero Moisés ya estaba en la tierra de Egipto, conviviendo, enseñando, avasallando, mostrándose a los suyos. Esa es la parusía en tipología. ¿A qué va a venir el Señor en esta venida de Tesalonicenses? ¿A buscar a quiénes? ¿A los suyos? ¿A todos? No, primero los líderes, los consagrados, los entregados. Después se muestra a su pueblo que va a tomar. ¿Que va a tomar para qué? Para que juntos tomen Egipto y la tierra frente a Faraón. Muchas gracias. ¿Lo nota, hermano? Dejemos la figura que sea, la vimos en detalle. Primera Tesalonicenses. Si tomamos la tipología antiguo testamentaria, hay una figura que nos dice cómo subir en la parusía. Enoc. Solo va a subir, no la familia de Enoc, probablemente era salva, el hijo era salvo, probablemente la señora era salva. Pero subió ¿quién? Enoc. ¿Por qué? Porque agradó en su andar a Dios. Bueno, traslademos de la figura, gracias hermano, al Nuevo Testamento. ¿Quiénes van a subir en la parusía? Los que antes de subir tuvieron testimonio de haber, ¿qué? No van a subir todos los santos. Fíjense que la figura es tan completa que no era un perdido de la familia de Abel, pero era perdido. Se convirtió a los 65 años. Y después 300 años agradó a Dios. ¿Por qué fue salvado Noé en el arca? Porque anduvo con Dios antes. Dos clases de salvamento. El salvamento porque agradó la vida de Enoc, individual, parusíaco, y sube. Y el salvamento global, familiar, en el traslado del arca. Pero en ambos casos, aquí tuvieron que haber agradado a Dios antes de la parusía, y aquí agradado a Dios en la tribulación. Salvos
los Enocs y los Noés, pero no de la misma forma. Igual que los primogénitos de la Pascua fueron salvos y todos los israelitas fueron salvos, pero de distinta manera. No vamos a analizar la Pascua, ya la vimos. Bueno, vamos a ver. 12, o que digo 4, 13. No quiero que ignoréis acerca de los muertos. ¿Dónde está primero 4, 13? No queremos que ignoren. Hay un detalle, hermano. Porque estaba hablando de la preparación antes de subir en la parucía. El detalle está en el verso 4, verso 11. Procuréis, hermanos, tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, etcétera, que os conduzcáis honradamente, que no necesitéis nada de los de afuera. Oiga, vida ejemplar, no vida contemplativa. Estamos esperando a la venida del Señor. O sea, un hermano ridículo dijo a la hija que le pidió un helado: no, ya va a abrir el Señor. No le quería comprar el helado. Bueno, ridículo, pero eso sucede, hermano. Acuérdese usted, dice, no, María contempló al Señor y estaba en la mejor parte. Así, un momento. Para sorber del Señor se hace más sentado oyéndolo que moviéndose en la cocina, como Marta. Hacen más las Marías sentadas oyendo que las Martas moviéndose. Pero eso no quiere decir que no activemos en los asuntos que nos tocan mientras viene el Señor. No son vestidos de fe, son vestidos comprados. No son zapatos que te los da por fe el zapatero. Hasta más caros te los puede vender. Bueno, porque seguramente, lo dice Pablo, andaban muchos ociosos, viviendo unos de otros, porque ya venía el Señor. Entonces, la mejor manera de esperar al Señor es esperándolo y activando, orando y con el mazo dando. Como aquel que le aconsejaron que unos perros lo acometían en el camino. Les dijo: mire, ora, hombre, vas a ver que vas a dominar los perros. Se puso a orar y por poco lo matan los perros. Le dijeron: ¿y qué hiciste? ¿Y cómo hiciste tú? Yo oré también, pero llevaba una piedra en la mano. Y cuando no se detuvieron, le metí una piedra. Oración y piedra. Por no decir oración y tetunte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lleva su mazo usted? O que Dios le haga todo y que él agarre a mazazos al que lo está molestando. No. Ridículo. El Señor, que no tenía necesidad de usar barcas, usaba barca, prestaba barca. Tenía necesidad, no podía caminar sobre el mar. ¿Por qué lo hizo? Porque era necesario lo natural y lo sobrenatural. Era necesario el vientre natural de María y lo sobrenatural de Dios. Ese fue el gran milagro. El Evangelio tiene que ser eso: espíritu y materia. Bueno, dejemos. Vamos al 13. Los muertos que sean de Cristo, que mueren en Cristo, fieles, que mueren a 100 por uno, en su tiempo, en su época, que les tocó, ellos no iban a pasar la tribulación. Tuvieron su tribulación, que los purificó, que los incentivó y que vencieron. Esos muertos se fueron de la iglesia, se fueron fieles. Están esperando al Señor.
Claro, ahora están, su espíritu está, su alma esperando y su cuerpo la resurrección. ¿Qué va a hacer de ellos? No hay problema. Inclusive nos van a preceder a nosotros si es que nosotros estamos vivos. Dando el Señor porque primero está levantando muertos de él. ¿No será que ellos van a hacer el papel de los resucitados del día de la muerte del Señor, que fueron a Jerusalén a anunciar que Cristo ya estaba de vuelta? ¿No será, hermano, por favor, tómelo o déjelo? ¿No será que los muertos nos van a avisar? Inclusive, ya, venimos, aquí estamos. Ya el Señor está a nosotros y nosotros perplejos, porque no vamos a estar transformados hasta que el Señor se nos presente en las parucías. Como se le presentó a Pedro, a Tomás en la resurrección, a los 11, a los 500 prosectores, ya estaba ahí resucitado, pero solo lo habían visto las mujeres. Se les presentó a las mujeres, miren qué privilegio las mujeres. Vayan a decirle a los hombres incrédulos que yo ya estoy resucitado. A esos hombres incrédulos que dicen que las mujeres no sirven en el reino. Creyeron primero que nosotros, hermano. Bueno, esa es una flor para las damas. No tienen que agradecerlo porque se la merecen. Yo vine ahora con hablar en lenguas. Entonces Pedro se quedó atónito y dijo, entonces también los paganos se van a salvar. Y entonces Pedro tuvo que convencerse de eso. Y cuando los paganos, entre ellos Cornelio, le dice, bautízanos, los bautizó en agua. Y los otros apóstoles que todavía no tenían esa revelación, reclamaron a Pedro, Pedro, ¿por qué bautizaste paganos en el Israel de Dios? Entonces Pedro les dijo un argumento muy sencillo, hermano, que yo lo uso esta noche. Bueno, si Dios les dio el Espíritu Santo a ellos, igual que a nosotros los judíos, hablando en lenguas, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Caramba. Los demás apóstoles dijeron, tiene razón Pedro, estamos de acuerdo. El evangelio se conjuntó ahí en que ahora no era cuestión de razas. Va a perdonar, no se va a enojar nadie, pero entran feos, galanes, hermosos, flacos, altos, chaparros, pelos lacios, pelos ensortijados, morenos, morenos claros, morenos oscuros, panzoncitos, redondos, oblongos, todo. El nuevo Israel ya no es de razas, es más, ni siquiera es de sexos. Oh hermanas, consiervas, copartícipes del reino, en Cristo Jesús, en cuanto a salvación, no hay varón ni hembra. Un aplauso.
Yo quiero oír un amén dulce de mujeres nada más. A esto. ¿Dicen amén las hermanas? ¿Ya vieron los varones? Démosle la bienvenida también, hermanos varones. Amén, digamos. Aleluya. Uno. ¿Por qué los conglomerados eclesiásticos modernos o excluyen a la mujer o le dan los derechos ejecutivos? Tenemos que ponernos en la palabra. La razón de que la mujer debe estar sujeta no es sujeta en el sentido de esclavitud, sino de la colocación de oficios. Porque la mujer está orientada para una esfera de trabajo en la iglesia que no es la esfera del varón, pero es consierva en la participación de la salvación. Los judíos, eso lo vemos cuando vamos a Israel, no dejan entrar a las mujeres en estos apartamentos y eso que están solo los cimientos del templo. Las mujeres no entran allá. Aquí los varones con sus gorros para acá, allá van para adentro. Y las mujeres no. En el Evangelio su presencia va a ser, dicen algunos, alegórica, porque va a venir en caballo, y no hay caballos en el cielo. Dijimos ayer, o la otra vez, ¿irá a venir el real en persona montado en un caballo imaginario? O si viene en persona, vendrá en un corcel real. ¿Qué dice usted? Por mí, como venga, para que venga. Pero sí me gustaría que fuera real, hermoso verlo. Cuando él dijo que iba a entrar en borriquita, dijeron, es imaginario. Y la borriquita era real, hermano. Rebuznaba la borriquita. Ni siquiera era propia, era prestada. Bueno, mejor creamos literal, hermano. Yo creo literal. Es que dicen algunos, no, si ahora sería en un Cadillac, en un BMW, no en un caballo. Pero también las batallas finales se habla de caballos y no de tanques. Pero si van a ser tanques o caballos, a mí me da lo mismo, hermano. Pero mejor miremos a la realidad. Bueno, perdonen que dejé inconcluso, pero eso lo voy a decir después. Al fin, ¿cómo hacemos para que el Espíritu nos revele? Bueno, ahí me lo recuerdan porque a mí se me olvida todo. Seguimos aquí para no perder el hilo. Va a venir el Señor como novio, como prometido. Verso 16. Con voz de mando, con arcángel, trompeta, lo que usted ya sabe ahí. Entonces los muertos resucitarán primero. Luego, en otra versión dice, después nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Bueno, interpretemos ese después. ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto? ¿5 minutos? Lo dejo a su conclusión. Tal vez se va a manifestar que no tenemos unidad de fe. 5 minutos, 10 minutos, 20, 40. Bueno, pero el caso es que no es simultáneo. Es sucesivo. Muertos resucitados y después los vivos transformados. Nos unimos y subimos. El otro día dijimos, ¿será que nos van a transformar para subir? ¿O porque nos transformaron nos van a subir? Mire, para estar en la tierra, en la ecología actual, no tenemos que ser transformados, si nos van a hallar vivos ahí. ¿Para qué nos transforman? Para que aguantemos el jalón
porque ya es otra ecología fuera de la esfera terrestre. ¿A dónde vamos a ir? A la presencia del Padre. Como Isaac, llevó a Rebeca a la presencia de su padre cuando la encontró en el camino, cuando se la llevó el criado. Y después volvieron. Bueno, de la misma manera que Rebeca, de toda la familia de Dios, era la de él, ella. Subió ella primero al encuentro de Isaac y a la presencia de el Padre, antes que la familia. De igual manera, el arrebatamiento de los santos es una entrada previa a la entrada general de toda la familia de Dios. ¿La cogió, hermano? Mire, denle un aplauso al Señor si la agarró. ¿Se fue antes la novia o no que la familia? ¿Seguro? ¿Y quién llevaba a la novia describiéndole al novio? El Espíritu Santo en figura. De tal manera que cuando lo vio, lo reconoció. No será él. Por las descripciones que me has dado, él es, le digo. Llevaba la imagen impresa. O sea que el Espíritu Santo ha quedado aquí para dar el perfil exacto de Cristo en nosotros. De tal manera que cuando lo veamos, lo reconoceremos. Oh, aleluya, gloria a Dios, alabado. Sigamos. Mire cómo dice. Luego nosotros, juntamente con ellos, seremos llevados a las nubes. Oiga esto. ¿Dónde vamos a estar? Si me contestan que en las nubes, 0 en el examen. Que vamos a ir a las nubes, 100 en el examen. Pero si dice que nos vamos a quedar ahí tocando arpa, 0 en el examen. Lee Juan 14, 2, 1 y 2. ¿Cómo dice? En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Mire, la segunda venida de Cristo es una, pero para dos grupos diferentes. Primero para nosotros, en la parucía, y después para el mundo, en la Epifanía. Pero es una sola, con 2 ramales. De tal manera que cuando nosotros lo estemos viendo, el mundo no le va a estar viendo. Como cuando Cristo resucitó. Los discípulos lo vieron, el mundo no lo vio, aunque hayan pasado enfrente. Bueno, decía, ¿a dónde vamos? A donde Él esté. Entonces, si nosotros seguimos la ruta de Cristo en los trabajos posteriores a su parucía, vemos que va a estar acompañando al Padre, que va a estar tomando el mundo, que va a estar viendo las grandes batallas, va a ir a liberar el remanente de Israel en Edom, va a ir a la ciudad Petra, va a ir a Jerusalén. En todo eso vamos a estar nosotros. Porque nosotros no nos vamos a separar, según 1 Tesalonicenses 4, nunca más de Él, para siempre. Entonces, yo voy a concluir con esto. Como todos los menesteres después de la parucía son el día de Jehová, la gran tribulación y todo, ¿dónde vamos a estar? Como iglesia, como esposa. ¿Y dónde va a estar Él? En la gran tribulación.
Y en la tribulación, sí. En la esfera terrena. ¿Dónde? En las moradas del Padre. Escondiéndonos. Guardándonos. Bueno, ¿estará la iglesia en la gran tribulación? Sí, pero en otra dimensión. Como Cristo. Porque media vez lo veamos. Como Él es. Parecía. Seremos semejantes a Él. Serán, entendámonos, miles o millones de Cristos. Pero mejor digámoslo de otro modo. Será Cristo con todos sus ungidos, que van a ser parecidos a Él, como cuando Él andaba en el mundo, que tus discípulos se parecían a Él, lo tuvo que besar Judas para distinguirlo. Solo que en otra dimensión. Ah, me dijo alguien, entonces usted cree que van a ver de una dimensión y de otra dimensión en este mundito. Ya sucedió, le dije. No estaba el Cristo resucitado de otra dimensión platicando con los Pedritos y los Tomasitos de aquí por 40 días. Quizá esto prefigura lo de Elías y Eliseo. Eliseo quería subir, pero tuvo que andar por todos lados donde andaba Elías. De todas maneras se quedó porque le asignaron quedarse. Pero ¿no será que nosotros vamos a andar así como Eliseo, a la par del Señor, para acá y para allá y para con la doble porción? Para tener la doble porción, el cubrimiento doble en la tribulación. Y nosotros, los de la doble porción, vamos a proteger a los de una unción que van a estar abajo. Mejor ya hasta ahí, ya se salió de Tesalonicenses. Solo vimos 1 Tesalonicenses 4. Cuando veamos el 5, es el otro misterio. El misterio de la reunión de los unos con los otros en el reino. Episinagoge. El misterio de la reunión con Él. Y la manifestación en 2 Tesalonicenses 2 del anticristo. Respecto a la venida y nuestra reunión con Él. Bueno, ese es otro estudio. Amén. Y amén. Aleluya. El micrófono explicador. Muy bien, muchas gracias. No hay más que una sola manera de uniformarnos en la fe. Andar en el Espíritu todos. Si nosotros no nos preparamos para que el Espíritu nos hable, si no nos damos, la unción puede llegar y no la entendemos. Al darnos, el Espíritu no conversa con la carne, conversa con el espiritual. Estas cosas se van a entender espiritualmente. Entonces la única manera es de subirse al altar del 12:1 de Romanos. Solo en el tercer peldaño entenderemos la unidad de la fe. Por eso yo creo, así lo creo yo, usted puede tomarlo o negarlo, que la unidad de la fe va a ser hasta la parucía. Aquí. Porque vamos a extender un solo evangelio. Ahora estamos extendiendo nuestros reinitos. Diferentes uno del otro. Uno es verde, todos los colores del arco iris. ¿Cuál será el verdadero? ¿El rojo, el verde, el añil? ¿El violeta? ¿Cuál será el verdadero? El verdadero es el arco iris. ¿Quién tiene el arco iris? El que tenga la revelación plena del Espíritu. Y entonces va a haber unidad de fe. Y se va a predicar el evangelio a todo el mundo igual, con el mismo lineamiento. Ahora no va usted a dos iglesias
que se parezca. Es más, va a esta iglesia que queda enfrente de la otra y dice, los de allá no tienen la verdad, nosotros la tenemos. Y viene a esta y dice, como estos tienen la verdad, se viene a meter aquí. Aquí le dice, miren, los de allá no tienen la verdad, nosotros. Todos tienen la verdad. Pero solo tendrán la verdad los que subiendo al altar anden en el Espíritu y capten, atiendan lo que el Espíritu les quiere decir. Y ese tiene la verdad, no importa dónde esté, si debajo de un árbol o en una catedral. Amén. Y amén. Ahí va el micrófono. Amén, hermano. ¿Quién va a preguntar? Por favor. Me queda una inquietud, hermano, cuando dice que el Señor está en nuestro cuerpo glorificándonos para hacer, para la experiencia nueva que se va a tener. Pero hay personas que han sido llevadas a experiencias también en este cuerpo mortal, aún así, como son, han sido llevadas arriba, y han vuelto. Yo así tuve una experiencia y entonces me sentí liviana para arriba. Entonces, esas son experiencias también del reino venidero, ¿verdad? Pero son vaneros. No se queda el Señor en persona con la experiencia de cada uno. Da esas experiencias, anticipos del reino venidero, visiones, revelaciones, sueños, traslados, etc. Pero no son parucías. Cuando Pablo fue al tercer cielo, ha de haber visto al Señor, bueno, lo vio en el camino de Damasco. Eran faneros. Porque el Señor hará parucías hasta que descienda personalmente otra vez. No otras veces, otra vez. Y se queda. Primero en los aires, ahora con las experiencias anticipadas son faneros. Primero en los aires, después toma la tierra. Y ya está el presente palpable, que eso ya es o parucía, o parucías, o epifanía. La epifanía se diferencia de la parucía, que en la epifanía todo ojo le verá, y en la parucía le verán solo sus consagrados. Hermano Otto, buenos días, Dios me lo bendiga. Disculpe, yo tengo una inquietud, una duda. Digamos, los muertos en Cristo hoy y los de hace 2000 años que murieron en Él, el Espíritu se fue con Cristo Jesús, según tomando lo de Esteban. ¿Esto no sería que estos son los que van a venir con Él, que dice la palabra en 4:13? Que vendrían con Él esos espíritus. Pero tú que... espíritus, sí. Sí, los espíritus de los que ya murieron en Cristo. Evidentemente los espíritus vienen con Él. Si no es que vienen también cuerpos. Aquí el asunto es, si no vendrán algunos ya con su cuerpo. No digo Enoc ni Elías, porque ellos no están, bueno, a mi entender no están todavía en la resurrección, sino en un traslado. Pero dejemos ese detalle. Entonces el punto es, ¿vendrán algunos cuerpos con su espíritu y su alma con Él? ¿O solo vendrán los espíritus para tomar los cuerpos? Ahí estamos. Puede ser cualquiera de las dos cosas. El Señor de todos modos va a ser como Él dice, ¿no? Y no como nosotros interpretamos. Hermano Otto, buenos días. Quiero hacer una pregunta. ¿A qué se refiere realmente cuando usted manifiesta un verso? Vengan ustedes a su lado, les voy a explicar la parábola. Pero hay una parte en la cual manifiesta también, no sea que ellos entiendan y se salven. ¿Realmente a quién se refiere ahí después? ¿Alguien que realmente no quiere a un grupo determinado? ¿Podría explicarme eso? El hecho mismo de que dice, a vosotros les he dado a conocer los misterios del reino, a ellos no. Son excluidos. Pero excluidos por culpa de ellos. Si yo les explico, dice Cristo, demasiado, pues pueden que entiendan. Yo no quiero que entiendan. Están descalificados para entender.
porque sus intereses son otros. Amén. Hasta ahí entiendo porque es muy agudo eso, muy profundo. Bueno, mientras llenamos con preguntas escritas. Dice, los que murieron en Cristo, pero no se entregaron del ¿Dónde todo. está? ¿Dónde está? Los que murieron en Cristo, pero no se entregaron del todo, ¿resucitarán primero o cuándo resucitarán? Todos los que terminemos la carrera, tenemos que haber agradado a Dios para ser de la parucía. Los que no sean o seamos de la parucía, tendríamos que resucitar a la resurrección de la Epifanía para entrar al reino. Dice, en la figura del traslado de Rebeca, las nodrizas que le acompañan, ¿serán los ministros? Probablemente los ministros. Probablemente. Pueden haber muchas interpretaciones. También, si van las nodrizas, no sé quién, ahí hay que ver qué compañía iba, ¿verdad? El criado, no sé qué más. Todo eso son anexos a la novia, no la novia. Dice, hermano apóstol, según Efesios 4:13, ¿los ministerios terminarán en las parucías? No. Cuando Cristo, los ministerios representados en la ropa terrenal de Jesús, las 5 piezas, esas fueron tejidas en la tierra, hechas aquí, pero no se las llevó en la resurrección, llevó otro ropaje, glorioso. Entonces el ropaje terreno se va a transformar en glorioso. Los mismos elementos, pero no en la misma forma. Entonces los ministerios siguen, pero en otra dimensión. Okay. Dice la pregunta, en la transformación de los vivos hay un grupo de ministros que también suben, que son diferentes a los que van a estar cubriendo a la iglesia. ¿Será esto así? ¿Cómo que? Claro que vivos van a subir los vencedores, los que llenaron los requisitos de casamiento. Van a subir. Está hablando más que todos los ministros. Si hay unos que suben y hay otros que se quedan cubriendo a la Ah, novia. y los ministros. Ajá, ministros. Como Elías subió y Eliseo se quedó, y los dos eran santos. Van a haber santos de la tierra. 12:36 de Lucas, que dice que los siervos, fieles abajo, ojalá que abran a tiempo, dice, están esperando en el reino, o para el reino, que el Señor, que su Señor, regrese de las bodas. Entonces no son casaderos, son siervos de ahí abajo, pero que van a estar en el reino. Los casaderos, la casadera solo es la novia, que se transforma en esposa. Entonces, noten que para ese tiempo viene casado, no a casarse. Dice la otra pregunta, pide que leamos primer libro, Primera Tesalonicenses 4:14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. La pregunta dice, ¿por qué o qué diferencia hay cuando dice por medio de Jesús y con él? Porque van a acompañarle en su descendimiento, van a estar con él. Porque él es el que va a tener la judicatura de todo. Nada más. Hermano apóstol, Dios lo siga bendiciendo. Gracias. En Juan 14:2, donde dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, la pregunta es, ¿las moradas son cuerpos como espirituales, cuerpos celestiales, etcétera? No, lugares donde van a estar los cuerpos de otra dimensión, en las moradas, en los ámbitos del Padre, no en el cielo. Los ámbitos son todos los ámbitos creativos. Él está arreglando ámbitos creativos, no el cielo ya está arreglado. Entonces, muchas moradas hay, quizás no van a estar aquí. Yo lo interpretaría, hermano, que los astros mismos son moradas. Ahí tiene hijos.
Entonces, a saber dónde, a lo mejor le va a tocar a usted colgado en un anillo de Saturno. Gloria a Dios. Amén, hermano apóstol. Buenos días, Dios le bendiga. Quisiera, hermano, que me aclarara en Mateo 25, cuando el Señor trae el juicio a las naciones, habla de que el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. En otra parte también habla acerca de que cuando el Hijo del Hombre venga y todos los santos ángeles con él, en ese momento, cuando sea la segunda venida del Señor y estén juzgando, hermano, según este versículo, ¿dónde se ubica la novia en ese momento, hermano? Hay que ver todos los contextos. En Zacarías dice que viene con todos sus santos, no ángeles, pero también viene con sus santos ángeles. Entonces, van a haber círculos de ángeles y círculos de santos. ¿Dónde va a estar la novia? La novia va a estar siempre como esposa, acompañándolo. A donde vaya. Acuérdense que no gobierna solo Jesús, ni gobierna solo la iglesia. Gobiernan juntos. Hasta que se casen. La iglesia no tiene gobierno sobre el mundo. Hoy. El Señor quiere gobernar la vida de cada uno de los que somos de Él.